¿Qué es el pan con mal de ojo en el trabajo? Está escrito en el Zohar, Shemot, Rabbi Hía comenzó: no coman el pan de aquel con mal de ojo, ya que no es bueno comer y disfrutar el pan o del placer de aquel con mal de ojo. Si Israel no hubiera probado el pan de los egipcios cuando descendieron a Egipto, no habrían sido abandonados en el exilio en Egipto y no podrían haberlos perjudicado. Dice en punto 23, no hay pan del mal en el mundo, salvo el pan de aquel con mal de ojo. ¿Qué nos dice esto? Debido a que los egipcios no podían comer pan con los hebreos, lo que es una abominación para los egipcios. Eso significa que no podían mirar a los hebreos comer. Por lo tanto, es un pan de mal de ojo. Debemos entender la prohibición del pan de aquel con mal de ojo, hasta el punto que si Israel no hubiera probado el pan de los egipcios, ellos no habrían permanecido en el exilio. Esto es muy desconcertante. ¿Cuál es la conexión entre el pan de aquel con mal de ojo y el exilio? ¿Por qué les causa que estén en el exilio? Implicando que esta es una grave prohibición. Está incluida en las mitzvot negativas, prohibiciones de ciertas acciones de la Torá, o por nuestros grandes sabios que esto provoca el exilio. Para entender esto en el trabajo debemos recordar siempre estas dos cosas ante nosotros. Una, el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. Esto nos recuerda que debemos alcanzar la plenitud y el mérito de recibir el deleite y placer que se encuentra en el propósito de la creación. Antes de esto, una persona es considerada deficiente porque no ha logrado el propósito de la creación y todavía está en la mitad del trabajo. En la Kabbalah, esto se considera que una persona debe ser recompensada con alcanzar naranjai en la raíz de su alma. 2. La corrección de la creación, puesto que la disparidad de forma crea separación, y el hombre fue creado con el fin de ser capaz de recibir el deleite y el placer. Él debe tener el deseo y el anhelo de recibir placer. Y el deseo de recibir lo separa de la raíz, ya que el Creador quiere dar, pero los seres creados tienen el deseo de recibir. Esto hace que las criaturas se separen del Creador. Por lo tanto, una corrección tomó lugar llamada simsum, rescisión y ocultación. Por eso las criaturas no pueden sentir su raíz, es decir, quién los creó antes de que ellos corrijan la separación. Está escrito en la apertura a la sabiduría de la Kabbalah, ítem 10. De este modo encuentras que esta nefesh, la luz de vida que está revestida en el cuerpo, se extiende de su misma esencia a modo de existencia a partir de la existencia. A medida que atraviesa los 4 mundos, Abia se va distanciando cada vez más de la luz de su rostro, hasta que llega al cli especial de ella, llamado Guf. Aquí se considera que la vasija ha completado su forma
deseada, y aunque la luz en ella ha disminuido tanto que su origen se vuelve indetectable, a pesar de ello, a través de ocuparse en la Torah y Mitzvot para otorgar contento a su hacedor, se va refinando su kli, llamado Guf, hasta que se vuelve apto de recibir la gran abundancia en la completa medida que había sido incluida en el pensamiento de la creación, cuando Él lo creó. En consecuencia, podemos entender que nuestro trabajo es salir del amor propio. Eso significa que nuestro sustento no debe ser para sostener el cuerpo, para que tenga vida y pueda disfrutar, porque el deseo de recibir para sí mismo es que lo está disfrutando, y por esto se denomina el mal de ojo. Es decir, que no quiere ser un otorgante, sino que desea recibir para sí mismo. Esto se conoce como el mal de ojo, cuando no se quiere dar nada a los demás y se está inmerso en el amor propio. Esto se llama pan de aquel con mal de ojo. Por lo tanto, las sustancias nutritivas que la persona come, las cuales son el pan, están prohibidas para que la persona lo disfrute, ya que es el pan de aquel con mal de ojo. Es decir, una persona está disfrutando al saciarse a sí misma con el pan de aquel con mal de ojo. Y aquello que el hombre con mal de ojo disfruta de placer a la persona. En otras palabras, el deseo de recibir, que se llama mal de ojo, goza. Y a partir de esto viene toda la alegría y el buen estado de ánimo que la persona recibe. Y no está de acuerdo recibirlo porque este placer hace que él se separe de la Kedusha debido a la disparidad de forma. Ahora podemos entender lo que preguntamos. ¿Por qué es tan grave la prohibición de no comer el pan de aquel con mal de ojo, por el cual Israel permaneció en el exilio? Es como se dice, si Israel no hubiese probado el pan de los egipcios cuando descendieron a Egipto, no habrían permanecido en el exilio de Egipto. Exilio significa que el pueblo de Israel no puede trabajar con el fin de otorgar al Creador, sino únicamente con el fin de recibir para sí mismos. Esto se llama exilio en Egipto, cuando no puede salir de su control y el deseo de recibir para sí mismo lo domina. Es por esto que el Zohar dice que cuando descendieron al exilio en Egipto, ellos hubieran sido cautelosos en no comer, es decir, de lo que disfrutan los egipcios. Esto es el mal de ojo, que es el deseo de recibir para sí mismo, y no hubieran caído bajo su control en el exilio. De esto se desprende que la severidad de la prohibición del mal de ojo es porque su pan es enteramente con el fin de recibir. Y esto causa toda la separación de la Kedusha. Esta es la prohibición de no comer el pan con mal de ojo, ya que todo nuestro trabajo en la Torah y las mitzvot es para salir del exilio del deseo de recibir para sí mismo. En otras palabras, es hacia donde debemos dirigirnos mientras nos ocupamos de la Torah y las mitzvot, que nuestra recompensa sea que, por medio de estos, seremos recompensados con salir del exilio y de la esclavitud del deseo de recibir para sí mismo, y vamos a ser capaces de trabajar solo con el fin de darle contento al Creador y no exigir otra recompensa por nuestro trabajo en la Torah y mitzvot.
En otras palabras, queremos ser recompensados con sentir, mientras nos ocupamos en la Torá y las mitzvot, que estamos sirviendo a un rey grande e importante, y que con esto estará el amor al Creador dentro de nosotros, de sentir su excelsitud. Sin embargo, todo nuestro placer vendrá de servir al Creador. Esta será nuestra recompensa, y no que de ninguna manera nos dará una retribución por el trabajo. Por el contrario, sentiremos que el trabajo en sí mismo es la recompensa, y no hay mayor recompensa en el mundo que el privilegio de servir al Creador. Por el contrario, el pan de los egipcios en el trabajo es todo lo opuesto, como está escrito, porque los egipcios no pudieron comer el pan de los hebreos, porque esto era una abominación para los egipcios. Abominación viene del verso: cada pastor es una abominación para los egipcios, lo que significa que ellos desprecian a los pastores. Por esta razón, el significado es que los egipcios desprecian los alimentos de los hebreos, ya que todo el pan de los hebreos, es decir, su alimento, es con el fin de otorgar. Y para los egipcios todo el pan es mal de ojo, es decir, recibir. Cuando se enteraron que el pan de los hebreos es para otorgar, el otorgamiento es repugnante y despreciable, ya que cuando tienen que trabajar con el fin de otorgar y no recibir para su propio beneficio, ellos consideran este trabajo como despreciable y no sienten ningún sabor. Por lo tanto, tan pronto como oyeron los egipcios que hay que trabajar con el fin de otorgar, llegaron a sentir que debían rebajarse a sí mismos. Esto significa que toda su razón establece que una persona debe ver su propio beneficio y que no puede hacer nada que no produzca al beneficio propio. Por lo tanto, cuando el cuerpo está bajo el gobierno de Egipto, tan pronto como oye el más mínimo indicio de que hay que trabajar con el fin de otorgar, inmediatamente desprecia este trabajo y afirma que todavía está con todo su intelecto y no se rendirá a comer el pan de los hebreos, porque para ellos este pan es abominación, pues este pan va en contra de la razón.